Hola, qué bueno que nos acompañan para seguir leyendo la Biblia versículo por versículo. Claro que así se tiene que leer, pero muchas veces nos gusta que nos den el resumen o leemos porque queremos acabar de leer la Biblia, sin embargo no entendemos lo que leímos. Entonces, esto es muy importante. Yo te acompaño a leer versículo por versículo y te explico todo lo que yo sé. Obviamente lo que no sé, pues no te lo puedo explicar. Sin embargo, vivimos en un tiempo en donde hay mucha información que podemos usar para entender el contexto histórico en el que fue escrito, porque recordemos, es un escrito de hace mucho tiempo atrás, por lo menos 2000 años, en otro continente, en otro lenguaje, con otra estructura gramatical, con otras tradiciones, o sea, son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder entender al autor y por lo tanto llevarnos todos los beneficios de la lectura y el entendimiento de estos escritos. Así que nos quedamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 14. ¿Listos? Hay que recordar que ya explicamos todo lo que veníamos haciendo e inclusive en el versículo 5 nos tardamos un chorro porque había muchas cosas que entender. Muy bien. Versión Reina Valera y después leemos la versión NBI. Y tendrás gozo y alegría. Le está hablando a Zacarías, quien el mensajero de parte de Dios, que se lo encontró en el. Exactamente. Muy bien. Entonces, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿De quién está hablando? De el hijo que les va a dar Dios a una pareja que no podía tener hijos, Zacarías y Elizabeth. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Uy, un solo versículo y nos da tres cosas. La primera, porque será grande delante de Dios. Algo que no era fácil. Recordemos que llevaban 400 años por lo menos de un silencio de que Dios le hablara al pueblo, que se manifestara de manera sorprendente. No, no pasaba. Y entonces, en cierta manera, se sentía el pueblo, pues, como ignorado, como abandonado por la costumbre de Dios de estarse manifestando de manera sorprendente, ya sea por medio del profeta o de otras cosas. Entonces de repente él dice, será grande delante de Dios, es una super noticia, quiere decir que Dios ahora quiere volverse a involucrar con su pueblo por medio de este niño. Y estamos el 15. No beberá vino ni sidra. Esta es una frase que encontramos en el Antiguo Testamento en Números capítulo 6. Ahí está hablando acerca de un voto nazareo. ¿En qué consiste? Voy a leer el principio solamente, ustedes pueden seguir leyendo eh, el voto nazareo en Números y ya, se enteran perfectamente. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde sus granillos hasta el ollejo, no comerá. Y después dice que tampoco podrá cortarse el pelo, exactamente, como Sansón. Sansón tenía un voto de nazareo, entonces tampoco podía cortarse el pelo.
y tampoco podían tocar a gente muerta, aunque fueran sus familiares, ¿sí me entienden? Y empieza a decir mucho más cosas. Entonces, ¿cuál es la idea de este voto? Que tu propósito en la vida, definitivamente todo el tiempo, es agradar a Dios. Es el servicio a Dios, el cual ya sabemos que incluye servir al pueblo. Muy bien. Entonces, nos vamos de regreso al versículo 14, donde dice, no beberá, perdón, versículo 15, no beberá vino ni sidra. Lo más probable es que se refiera al voto nazareo, que quieren que este niño tenga ese voto. No lo dice específicamente, pero se da a entender. Hasta ahí nos podemos quedar, no podemos saber más. Si Lucas hubiera puesto y tendrá voto nazareo, pues entonces ya no hay ningún problema. Sin embargo, el que tenga esta mención y tenga la misma frase, nos lleva a pensar eso. Seguimos en el versículo 15, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. O sea, no solamente será lleno del Espíritu Santo, sino que desde antes de que nazca. Y esto sí es nuevo. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que el Espíritu Santo venía y se posaba sobre una persona, se manifestaba de manera sorprendente y así era. A nosotros nos da a entender que si venía, pues se iba. Sin embargo, bíblicamente no dice y se iba, pero sí que venía. Entonces, eran manifestaciones que inclusive se acostumbraba a decir, claro, pues esa persona es profeta, esa persona está apartada para Dios, pues viene el Espíritu y pasa, ¿no? Nunca había sido antes de que naciera. Entonces, este tiene todavía un extra, antes de que naciera. Perdón, versículo 15. Y bueno, aprovechando y hablando de lo de Sansón, Sansón es una historia en donde vemos que el Espíritu Santo también se manifiesta de una manera diferente a como generalmente pasaba. Entonces vale la pena después analizar el libro y tiene unas cosas maravillosas que podemos entender al respecto. Bien, versículo 16. Y hará que muchos de los... Ay, perdón, me tengo que regresar. Espíritu Santo, estamos dando por entendido qué significa Espíritu Santo. Tenemos que ver qué significa. Entonces, hay tanto de la parte del hebreo y de la parte del griego. En la parte del hebreo, vamos a buscarlo. Tenemos... Aquí está. Lo voy a leer. El Espíritu Santo en hebreo se dice Ruach HaKodesh. Espero haberlo pronunciado bien. Ruach significa espíritu, viento o aliento. Mientras que HaKodesh significa lo santo o santificado. Bueno, estamos acostumbrados en esta cultura aquí, por lo menos en México y Latinoamérica, bueno, también Europa, pero bueno, yo porque estoy aquí,